que levante la mano a quien no le gustaría que el Excel le avise cuando está colocando un dato repetido, un dato que ya colocó, que te lo coloque así en rojo para que tú puedas reaccionar y decir, oye, ya Juan lo coloqué. Mentira, venía era este. ¿Cómo se hace eso? Súper sencillo. Lo primero que tienes que hacer es convertir tu pseudo tabla a una tabla con formato de tabla. La seleccionas, ficha inicio, formato como tabla, escoges la que tú quieres, le das a aceptar y luego lo que vas a hacer es crear un formato condicional en esa columna que no quieres repetidos. Ficha inicio, formato condicional y luego acá donde dice valores duplicados, aceptar. Y fíjate que si yo escribo Juan Reyes nuevamente, me aparece en rojo. Y nada, si no te quieres perder más tips como estos, considera suscribirte a este canal. Oye, es gratis. Y nada, nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.